Hoy nos vamos a meter de lleno en un material que, a ver, a primera vista podría parecer un poco árido, ¿no? Un manual de formación de OpenOffice Writer. Sí, no suena como el plan más emocionante del mundo, la verdad. Pero es que esconde un mapa del tesoro, o por lo menos a mí me lo ha parecido. La misión de hoy es ir mucho más allá de, bueno, de simplemente teclear. Queremos descubrir esas herramientas que de verdad separan a un usuario, digamos, aficionado de un profesional. Totalmente. Esas funciones que cogen un texto plano y lo convierten en algo pulcro, potente visualmente y sobre todo inteligente. Es que esa es la clave. Todos creemos que sabemos usar un procesador de textos, pero la realidad es que la mayoría nos quedamos en la superficie, en un 10% de su capacidad si llega. Sí, Lo bueno de este manual es que no se limita a listar funciones. Te obliga a cambiar el chip. Te enseña a ver un documento no como un lienzo en blanco, sino como una estructura. con una lógica interna que si la dominas te ahorra una cantidad de tiempo y de frustración brutal. Totalmente. Es como pasar de conducir en modo automático a saber de verdad qué hay bajo el capó. Y para empezar, el manual propone algo que parece muy básico, pero que es la base de todo, la revisión. Ajá. Habla de la típica revisión ortográfica con F7, que todos conocemos, como el último paso sagrado antes de enviar nada. Pero luego introduce algo que yo personalmente uso menos de lo que debería. El diccionario de sinónimos. Exacto, el diccionario de sinónimos con Control plus F7. Y fíjate, no lo plantea como una simple herramienta para no repetir palabras, que es el uso obvio. Claro, lo enfoca como una herramienta de precisión. La diferencia entre escribir importante y escribir crucial o esencial es enorme. No es solo variedad, es intención. Es elegir la palabra exacta que transmite el matiz que buscas. Es el primer paso para que tu texto no solo sea correcto, sino que tenga autoridad. Eso es. Claro, dejas de sonar como un robot que repite adjetivos. Y siguiendo con esa idea de precisión, el manual hace una distinción que a mí me ha parecido súper reveladora. Menciona dos herramientas, autocorrección y autotexto. Y confieso que para mí siempre han sido más o menos lo mismo, algo que te arregla las palabras y ya está. Pero insiste en que son dos filosofías de trabajo opuestas. ¿Cuál es la clave aquí? Pues a ver, la clave es la diferencia entre ser reactivo y ser proactivo. ¿Vale? La autocorrección es el bombero del texto, es reactiva. Su única misión es apagar los fuegos que tú provocas al teclear mal. Pones QU y él automáticamente te lo cambia por qué. Es útil, sí, pero es pasivo. Te va siguiendo. Exacto. El autotexto, en cambio, es el arquitecto, es proactivo. No espera a que cometas un error. Tú le enseñas a construir algo complejo y cuando se lo pides con la tecla F3, lo construye para ti en un instante. O sea, uno me corrige y el otro me construye. Exactamente. Piensa en el ejemplo que da el manual, el de la firma de un correo o de una carta. Sí. Puedes crear un atajo como, no sé, firmadir. Cada vez que escribas eso y pulses F3, Writer te inserta el bloque completo. El nombre del director, su cargo, el logo, el teléfono, todo ya formateado. Imagina el tiempo que ahorra eso al día si tienes que firmar 20 documentos. O para un abogado, por ejemplo, insertar una cláusula legal de 3 párrafos con un simple atajo. Eso ya no es corregir, es producir. Es otro nivel. Es una pasada, vamos. Y hablando de producir y de ahorrar tiempo, hay otra herramienta que el manual eleva a los altares y que a menudo usamos para cosas muy simples. Buscar y reemplazar. Yo la uso para cambiar un nombre mal escrito y poco más. Claro, porque la vemos como una goma de borrar gigante. Sí, exacto. Pero en realidad es una palanca de cambio masiva. El manual pone un ejemplo buenísimo. Tienes un catálogo de productos de 50 páginas y el precio de un artículo sube de 150 a 160 euros. Uf, qué pereza. ¿Qué haces? Revisas las 50 páginas una por una con el riesgo de dejarte alguna. Y seguro que te la dejas. Seguro. Con buscar y reemplazar le dices, encuentra todos los 150 euros y conviértelos en 160. Es una operación de 5 segundos, 0 errores. O un uso más sutil. Limpiar un texto que te han pasado lleno de dobles espacios. Le dices que busque 2 espacios y los reemplace por 1. Es el control de calidad definitivo. Vale, me queda claro. El primer pilar es tener un control absoluto sobre el texto. Cada palabra es la correcta, no hay errores y podemos cambiarlo todo en segundos. Exacto.
Pero claro, un texto impecable puede ser también un muro de palabras bastante aburrido. Me fijé que el manual dedica un buen trozo a romper esa monotonía, ¿verdad? A darle un toque visual. Por supuesto, porque la comunicación no es solo lo que dices, sino cómo lo presentas. Y empieza por lo más habitual, las imágenes. Pero enseguida te lanza una pregunta técnica que tiene unas consecuencias enormes. Cuando insertas una imagen, ¿la incrustas o la vinculas? Uf, esa es la típica ventana que siempre le das a aceptar sin pensar y luego vienen los problemas. Me ha pasado 1000 veces eso de enviar un documento y que me digan, oye, que no veo las fotos. Claro, porque seguro que las habías vinculado. Vincular es como poner una nota adhesiva en tu documento que dice, la foto está en esta carpeta de mi ordenador. Ajá. Es genial para que el archivo pese muy poco mientras trabajas. El problema es que si envías el documento sin las fotos, la nota adhesiva no encuentra la imagen y, bueno, aparece el temido recuadro vacío. El recuadro de la vergüenza. Eso es. Incrustar, en cambio, es como pegar la foto directamente en la página. El archivo pesa más, claro, pero la foto viaja con él a donde sea. Es totalmente portátil. Entendido. O sea que la regla de oro sería, mientras estoy trabajando y moviendo muchas imágenes, las vinculo para que el archivo sea ágil. Pero cuando preparo la versión final para enviar, me aseguro de que todo, absolutamente todo, esté incrustado. Esa es la práctica profesional, sí. Pero el manual no se queda ahí, porque no todo es poner fotos de otros. Te presenta la barra de dibujo, que es como tener pues una pequeña caja de herramientas de diseño dentro del procesador. Vale. Te permite crear tus propios gráficos, flechas, cajas de texto, diagramas de flujo sencillos. Es increíblemente útil para crear un pequeño esquema que explica un proceso, sin tener que irte a otro programa, hacerlo, exportarlo y luego volver a insertarlo. Lo haces todo en el mismo sitio. Y dentro de esa caja de herramientas hay una que parece sacada de los 90s, pero que el manual defiende con gracia, la galería Fontwork. ¿Ah, sí? Para hacer esos títulos con letras curvadas, con sombras, degradados. Puede sonar un poco retro, sí. Pero a ver, usado con moderación, para la portada de un informe o el título de un dossier, le da un toque de diseño gráfico que lo distingue de un documento estándar. No se trata de abusar, supongo. Claro, no es para todo. Es tener un recurso para cuando necesitas que un titular tenga un impacto visual fuerte y no sea solo texto en negrita. De acuerdo. Es un recurso más estético. Pero para comunicar información de verdad, el manual se centra en otra cosa. Los gráficos de datos. Y aquí es donde Writer se pone realmente serio. Te explica cómo puedes tener una simple tabla en tu documento, con datos, no sé, por ejemplo, de alumnos matriculados por trimestre. Vale. Números puros y duros. Pues bien, seleccionas esa tabla, haces un par de clics y la conviertes en un gráfico de barras, circular o de líneas, ahí mismo, dentro del documento. Sin salir del programa. Sin salir del programa. Esto es potentísimo para informes y memorias. En lugar de presentar una tabla fría de números, muestras una tendencia visual, un crecimiento, una comparación. Haces que los datos hablen por sí solos. Vale. Hasta ahora hemos visto cómo pulir el texto al milímetro y cómo darle un aspecto visual profesional. Pero esta es la parte del manual donde, de verdad, mi cabeza hizo clic. Es donde introduce un concepto que lo cambia todo y que presenta como el gran secreto de la productividad, la automatización con estilos. Es que este es el punto de no retorno. Una vez que entiendes esto, no puedes volver a trabajar como antes. El manual lo contrasta con lo que llama formato directo. ¿Qué es lo que hacemos el 99% de las personas? Me temo que sí. O sea, lo de siempre. Selecciono un párrafo, le pongo negrita, elijo la fuente Arial, tamaño 12, color azul. Y repites el proceso para el siguiente párrafo y el siguiente. Pura artesanía manual, vamos. Exacto. Artesanía, que es un infierno a la hora de mantenerla. Aquí es donde el manual te dice, abre el estilo con F11. Un estilo no es más que un paquete de formato con un nombre. Por ejemplo, creas un estilo llamado subtítulo importante, que contiene todas esas reglas, negrita, Arial, 12 puntos, azul. Entiendo. A partir de ahora, ya no formateas manualmente. Simplemente seleccionas un párrafo y le dices, tú eres un subtítulo importante, y ¡boom!, adopta todo el formato de golpe. Entiendo la comodidad de aplicarlo de una vez, pero ¿dónde está la revolución? El manual lo plantea con un ejemplo que es casi una película de terror para cualquiera que haya hecho un trabajo largo. La película de terror es esta.
Terminas tu informe de 50 páginas, con 50 subtítulos que has puesto, uno a uno en color azul. Y tu jefe te dice, fantástico, solo una cosa, ¿podemos poner los subtítulos en verde corporativo en lugar de azul? Me está entrando ansiedad solo de pensarlo. Con el formato directo esa petición significa una cosa. Un café bien cargado y empezar a cazar uno por uno los 50 subtítulos para cambiarles el color. Una tarea aburrida, larga y donde es casi seguro que te dejarás alguno. Segurísimo. Pues con estilos la historia es muy diferente. Vas al estilista, buscas tu estilo, subtítulo importante, le das a modificar y en la pestaña de color cambias el azul por el verde, le das a aceptar. ¿Y ya está? Y en el instante en que lo haces, los 50 subtítulos de tu documento cambian de color, todos a la vez, automáticamente. Una tarea de 1 hora se convierte en una de 2 segundos. Es un cambio de mentalidad total. Dejas de pensar en poner esto en negrita para pensar en esto es un título. Le asignas una función, una identidad, y el estilo se ocupa de la apariencia. Has separado el contenido de la forma. ¿Eso es? Pero claro, configurar todos esos estilos para cada documento nuevo debe de ser un rollo, ¿no? ¿Realmente vale la pena para un documento de 2 páginas? Para un documento de 2 páginas, pues quizá no. Pero ahí es donde el manual introduce el siguiente nivel en la pirámide de la automatización. Las plantillas. Vale. Si los estilos son la automatización a nivel de párrafo, las plantillas lo son a nivel de documento. Una plantilla es básicamente un documento maestro que ya tiene todo el trabajo hecho. Como un molde. El molde perfecto. Imagina que en una empresa se hacen muchas actas de evaluación. Pues se crea una plantilla, un archivo .ott, que se llame acta de evaluación. En esa plantilla ya se han definido todos los estilos. Título de acta, nombre de alumno, calificación. Se ha puesto el logo de la empresa en el encabezado, el pie de página, los márgenes correctos. Todo. Y entonces, en lugar de abrir un documento en blanco cada vez... Exacto. En lugar de empezar de cero, le das a Nuevo a partir de plantilla y eliges Acta de evaluación. Se abre un documento nuevo que ya tiene toda la estructura, el formato y la identidad corporativa. Tu único trabajo es rellenar los datos. Es la máxima expresión de la eficiencia. Totalmente. No solo ahorra un tiempo increíble, sino que garantiza una consistencia absoluta. Todas las actas de la empresa serán idénticas, profesionales y sin errores. Es la base de una comunicación corporativa sólida. Hemos pasado de la microgestión de corregir una palabra a la macrogestión de definir la estructura de todos los documentos de una organización. El recorrido ha sido desde pulir el lenguaje, pasando por dar vida al contenido con gráficos, hasta llegar al núcleo de la productividad con estilos y plantillas. Sí. Queda claro que dominar esto es pasar de usar un procesador de textos a dirigirlo para que trabaje por y para ti. Totalmente. Has pasado de ser el obrero que pone ladrillos a ser el arquitecto que diseña el edificio. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire, inspirada por la última sección del manual, que apenas menciona las macros. Ajá. Una macro lleva la automatización todavía más lejos. Es una secuencia grabada de acciones que puedes ejecutar con un solo clic. Si los estilos automatizan el formato, las macros automatizan las tareas. Entiendo. Y la reflexión que me deja es esta. Si se pudiera crear un botón mágico en el procesador de textos, ¿cuál sería esa tarea odiosa, repetitiva y manual que se hace cada día y que se eliminaría para siempre con una sola pulsación?